No es un proceso agradable para esa identidad que tú creías que eras y ya está. De hecho, es bastante doloroso para ella. Y según se van cayendo capas, se van cayendo velos de esa identidad y puedes observarla desde otra perspectiva. No sé, no sé, digamos, no desaparece como pensábamos que conseguiríamos, ¿no? Cuando muchas personas buscábamos en la referencia espiritual y mística. Más bien ese ego que tanto se ha criticado, ¿no? Se ve más, es mucho más visible. Entonces es como ya instantáneo a cada rato, en cada conflicto, en cada cosa. Eh, Se caen también muchas estructuras, eh, precisamente porque está activo un observador que es impersonal y que puede ver todo lo que está ocurriendo, ¿no? Y en ese momento a lo mejor estás gritando o estás enfadada o estás llorando o estás riendo, no sé, estás embargada en ese momento de, de emociones, de química, pero, pero hay algo que se mantiene ahí en silencio, neutro, que no hace juicio y, y ocurre en el mismo instante. Entonces, esa esperanza que al menos yo pensaba que como que se iba a ir aligerando esa identidad, ocurre no de la manera que yo creía que iba a ser, ¿no? Primero porque no hay un estado de iluminación, hay puntitos, puntitos y puntitos que conforman en esos puntitos una instancia en el que te das cuenta y dices, ¡hala! Lo que me ha salido por la boca y no lo he podido controlar. Eh, o lo que me está saliendo, ¿no? En ese momento de vómito desagradable, incómodo, eh, o de tragarte el vómito eh, porque no quieres tener un conflicto con una persona y mientras ese observador está viendo tus miedos. No es un proceso al que aspirar para conseguir algo. Esto yo creo que ha sido la frustración más grande para esta identidad. Eh, Aunque pensaba que no lo hacía por eso, sí que quería conseguir, había una parte de mí que quería conseguir ser mejor de lo que era y de lo que soy. Y al final de lo que me estoy dando cuenta es de, de asumir lo que soy y no querer ir a otro sitio distinto de mí misma. Fíjate que cuando hablamos es como es tan rápido el procesar que hace el cerebro cuando llega a la vibración que produce el hablar, que realmente no está mostrando dónde está el receptor, ¿no? Es como que eso realmente no te da tiempo a controlarlo. No sale precisamente todo para ahora podemos ver dónde está realmente el receptor, ¿no? ¿Sabes qué pasa, Patrick? Que me estoy dando cuenta
que claro, todo ese proceso que llevábamos antes del misticismo, ¿no? Del camino espiritual interior, ¿no? Ese reconocimiento del ego no lo podíamos ver, ¿sabes? No era algo realmente visto, sino no podíamos percibirlo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en este proceso lo que nosotros podemos empezar a percibir es esa identidad, ¿no? Podemos percibir ese diseño que soy, puedo percibir esas capas diferentes de esa identidad que incluye al ego, que el ego sería como la parte oscura que nunca integrábamos. Pero ¿sabes qué ocurre? Que todo eso es la percepción que hace la identidad. O sea, es como que la identidad puede empezar a reconocerse a través de ese plano 3 propio. Lo que nos está ocurriendo en este proceso es que nosotros estamos empezando a tener una percepción impersonal del receptor. O sea, una percepción desde 5, que sería un poco una percepción dentro de lo que es un receptor particular, pero con una conciencia mucho más global. Entonces, claro, ahí la percepción desde... O sea, la conciencia desde 5 sería como algo que va a requerir ver dónde está esa identidad. Entonces, usar un poco la percepción de la identidad, lo que está es como dándole una ruta, una guía de acceso para el receptor de esta quinta etapa, que puede ver desde esa conciencia impersonal y sacar a la luz de esos puntos ciegos para que el receptor se vaya convirtiendo en algo más funcional, ¿no? Dentro de esa particularidad que estaba taponada, como ya la percepción es una percepción como más permisiva, más inclusiva de ese diseño que evidentemente se percibe que está en un modo automático, pues claro, esa conciencia 5 impersonal lo que está permitiendo es, pues eso, refuncionalizar al receptor y ponerlo en un punto de conexión, ¿no? De puente entre ese 7, entre esos 7, ¿no? Es como que empezamos a darnos cuenta de que la identidad es como la Tierra en sí. Y nosotros solamente somos como la capa más externa, la capa más lenta. Nosotros seríamos el 1. ¿Vale? Nosotros nos creíamos que ese 4, esa identidad, era un poco el tope de nuestra percepción, pero ahora esta conciencia impersonal lo que nos va dando a entender es que solamente somos una parte de esa identidad global, de ese 4. Claro, eso a la identidad particular, en el modo el diseño automático, lo desmantela por completo, porque es muy difícil asumir eso. Realmente es que no lo puede, no estaba diseñado para asumir eso. Es muy grotesco, como bien decía, como la identidad que empieza a trabajar con todo esto desde la ilusión que va a controlar todo, al final se va dando cuenta de que se va desmantelando. Se va desmantelando ese diseño que en el fondo no podría trascenderse. Entonces, como poder conocerse y poder respetarse dentro de ese diseño que estaba hecho de manera brillante, entre comillas, desde ese trauma de desconexión, ¿sabes? De ahí donde surge un poco la visión más tierna, ¿no? De ver la inocencia que tenía ese receptor. Este receptor que tiene un diseño que le va manipulando desde una conciencia que no puede percibir nunca, y que su base es la de generar el conflicto para expandirse a través de eso, en este caso, esa cuarta etapa que requería del conflicto, ¿no? Y que estaba apoyada en las otras 3 que bueno, que han sido funcionales durante un montón de tiempo, lineal, pero que ahora parece que es como que, bueno, esta quinta etapa nos incluye en una trascendencia de esa identidad particular tan aferrada con 4, ¿no? Y realmente empezar a asumirse como
como ese receptor terminal que es un puente entre 7, ¿no? Y que realmente nosotros estaríamos más en el 1 como receptor de físico, ¿no? Como nosotros lo que entendemos como identidad, que lo identificamos tanto con lo que es la realidad. Y esa identidad abstracta sería dentro de lo que es la realidad de la Tierra, no sé. Bueno, pues gracias por compartir ese rato de esa desmantelación, porque es un poco lo que vamos pudiendo ver cada uno en nuestra realidad. Y ver cómo ha estado generada nuestra realidad desde nuestros propios diseños taponados. Y bueno, eso cambia mucho, cambia realmente todo. Ver nuestra realidad con una perspectiva alejada de esa identidad particular como algo malo, sino como algo que está haciendo su función perfecta, realmente cambia muchísimo. Bueno, Patri, un besico. ¿Sabes? Un poco luego ha seguido cayendo un poco más todo, porque al final es muy curioso como cualquier conversación te está brindando la oportunidad real de observar matices cada vez más profundos de cualquier cosa, ¿no? Y estaba ahora dándome cuenta de que la identidad en ese automatismo que tiene cuando habla cualquier cosa es como que tiene ese automático de apropiarse. O sea, la identidad particular intenta apropiarse de cualquier cosa que le sucede, ¿no? Es como que si lo piensas, si puedes un poco observar nuestra propia identidad es un concepto abstracto. No puedo ubicarme en una cosa concreta. Son un montón de matices que están generados desde pequeñas cositas que generan lo que es una identidad. Y esa identidad, como no tiene ese enlace genuino con lo legítimo que le forma, intenta apropiarse de cualquier cosa que suceda a través de esa identidad. Entonces, claro, eso, en ese diseño automático, es un autogenerador de repeticiones conscientes, porque claro, como no puede apropiarse legítimamente de lo que está sucediendo a través de él como receptor, pues está siempre operando en punto ciego. Entonces, tener la humildad de asumir que todo lo que sucede, incluida la comunicación, cualquier cosa, está mostrando dónde está el receptor en esa comunicación entre el Sol y la Tierra, ¡wow! Es muy grande y muy desmantelador si es visto desde esa identidad en automático. Si nuestra perspectiva se aumenta y se puede ver desde esa conciencia impersonal, ¿no? Desde esa observación más alejada del propio diseño, es como que te baja literalmente al plano y puedes asumirte eso, puedes asumirte como un mero terminal donde se está procesando las cosas y donde esa conexión legítima con lo que está sucediendo a través de mí sí me da una propiedad, sí me da un hacerlo propio. Entonces ahí es donde se produce la maduración del receptor, ¿no? Donde se da cuenta y ahí se produce la expansión. Si no se produce desde ese punto, va a seguir repitiéndose en modo automático, porque se está haciendo propio de algo que no es genuino, no es suyo. Solamente es una comunicación y una invitación a hacer propia esa habilidad o esa comunicación, lo que sea que salga, ¿no? Guau. Bueno, te lo quería compartir. Chao.